Bueno, buenas tardes, buenos días, depende desde dónde os conectéis. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Vamos a hablar un poco de la utilización de drones en obras lineales. Y bueno, para empezar la presentación, bueno, una simple introducción a la empresa, una presentación mía personal. Bueno, pues el Grupo ACRE, como veis, tiene presencia internacional. Tenemos nuestra delegación, nuestra central en las oficinas de España. Y luego tenemos delegaciones en Portugal y Panamá, Perú, Colombia, México y, bueno, recientemente en Canadá. Esto nos permite, bueno, pues ofrecer una solución global a nuestros clientes dentro de un ámbito internacional. También nos permite dar servicio de manera local a nuestros clientes y atender proyectos, pues eso, en ámbito internacional, que, bueno, teniendo delegaciones en los países que, bueno, que como veis están estratégicamente, bueno, pues elegidos, pues nos facilita mucho la logística a la hora de tener que desplazarnos o a la hora de tener que, bueno, pues disponer de equipos y de personal cualificado en todos estos países. Bueno, mi nombre es Óscar González, soy el responsable técnico del Departamento de Ingeniería de ACRE Soluciones Topográficas y estamos especializados sobre todo en captura masiva de información, ¿vale? Sobre todo nuestra especialidad es la captura de nubes de puntos de cualquier volumen y en cualquier lugar del mundo con cualquier tecnología. Es decir, utilizamos desde láser escáner estático, digamos que fue la primera técnica que empezamos a utilizar en el 2004-2005, hasta, bueno, drones con sensores RGB, con sensores LIDAR, equipos de mapeo móvil, bien sea pues en vehículos sobre carretera, en ferrocarril. Bueno, al final intentamos realizar una captura masiva de información para entregar al cliente una nube de puntos de calidad, georreferenciada y sin dispersiones geométricas, para cualquier explotación dentro de cualquier proyecto, ¿vale? Nuestros clientes son de todo tipo, desde ingenierías hasta constructoras, entidades públicas, bueno, cualquier entidad que pueda trabajar con nubes de puntos. Bueno, realizada esta pequeña presentación, pues vamos a entrar un poco en materia de lo que es el webinar de esta jornada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las aplicaciones de los drones en infraestructuras lineales, ¿no? Este tipo de obras, bien sea carreteras, ferrocarriles o, bueno, pues incluso gasoductos, canalizaciones o redes lineales, pues tienen dos peculiaridades. Como su nombre indica, pues la longitud lineal, ¿no? Es decir, las grandes dimensiones por las que discurren y el entorno variable. Pues al tener obras que pueden ser de varios kilómetros o de cientos de kilómetros en algunos casos, pues el entorno por el que discurren es muy variable, ¿no? La orografía del terreno, con qué nos podemos encontrar y demás, es muy variable. Esto desde un punto de vista de la geomática, ¿no? De la definición del terreno, lógicamente, pues influye mucho en la infraestructura. Bueno, ¿en qué fases podemos aplicar la tecnología o tecnologías basadas en la captura de información con drones? Bueno, pues digamos en las tres fases principales de cualquier obra, ¿no? Desde la fase de proyecto, tenemos que capturar datos para poder diseñar nuestro proyecto. En la fase de ejecución, que es una de las fases más importantes en estos casos, en este tipo de obras, sobre todo también por su duración, ¿no? Pues suelen ser obras singulares de grandes dimensiones y, bueno, que no se ejecutan en poco tiempo, sino en bastantes meses o incluso en varios años. Y luego la fase de mantenimiento, ¿no? Una vez construida la obra lineal, pues hay que mantenerla y para eso es muy importante tener un inventariado de los activos que tiene nuestra carretera, nuestro ferrocarril o la obra en particular que hayamos construido. ¿Y qué tecnologías podemos aplicar a una obra lineal dentro de estas fases? Bueno, pues podemos, hablando de drones, podemos utilizar sensores LIDAR aerotransportados
Históricamente, pues bueno, se venían utilizando sensores en vuelos tripulados, bien sea helicópteros o avionetas, pero igual que la fotogrametría tradicional, pues tiene un coste muy elevado en comparación con estos métodos y bueno, cada vez con la evolución de estos sistemas, pues podemos optimizar mucho los costes y los rendimientos y utilizar estos sistemas, digamos, de manera, digamos, casera. Es decir, hace unos años, pues un vuelo LiDAR se encargaba a lo mejor para proyectos, para cubrir una zona muy grande, por entidades públicas, por ingenierías, pues ahora mismo tenemos la opción de utilizarlo para zonas reducidas, es decir, utilizarlo casi como una herramienta de topografía convencional. Y bueno, también tenemos los sensores RGB instalados sobre drones. Al final no dejan de ser cámaras RGB que sustituyen en cierta manera o que es la evolución de la fotogrametría clásica y con vuelos, con la captura de imágenes cenitales o oblicuas en algún caso, pues podemos llegar por correlación de píxeles homólogos entre distintos fotogramas, podemos llegar a hacer una reconstrucción de nuestro terreno. Bueno, en la presentación de hoy, o en el webinar de hoy, por centrar un poco de todas las tecnologías y de todos los ámbitos que podemos hablar, vamos a hablar sobre todo de sensores RGB sobre drones aplicados en ejecución de obra, ¿vale? Al final, debido, como ya veremos, por las ventajas que tiene este tipo de metodología, pues el aplicarlos dentro de la fase de ejecución de obra nos da muchas ventajas y podemos obtener muchos productos que hasta ahora pues eran impensables dentro del ámbito de la topografía convencional. Bueno, cuando nos planteamos aplicar la tecnología de drones a una obra lineal, que tiene sus características específicas, tenemos que tener en cuenta 5 fases dentro del proyecto o dentro de la forma de adquirir los datos, de procesarlos y de obtener la información. Estas 5 fases son las que veis en pantalla. Primero, lógicamente, realizar el vuelo y la toma de datos. En este sentido, estamos hablando de imágenes cenitales, como hemos dicho anteriormente. En segundo lugar, el apoyo en campo, aunque cada vez es más frecuente el uso de drones con sistemas RTK, sistemas que permiten un posicionamiento muy preciso en tiempo real, mediante la recepción de correcciones GNS, bien por protocolo en trip o bien pues bueno, pues por vía radio, si tenemos una estación de referencia o una antena de referencia local. Es siempre recomendable o prácticamente necesario, diría yo, para asegurar un control de calidad, el tener un apoyo en campo, es decir, el tener unos ground control points, unos puntos de control que nos permitan comprobar la geometría de nuestro modelo, de nuestra nube de puntos, ¿no? En tercer lugar estaría el procesado de la información. No menos importante que la toma de datos es realizar un procesado correcto de los mismos. Tenemos distintas opciones de procesamiento. En este caso vamos a hablar siempre de procesamiento con el software Pix4D, que al final, bueno, pues es el software que nosotros estamos utilizando en nuestros proyectos y, bueno, veremos un poco la importancia o los productos que podemos obtener sin entrar en detalle de procesados o tampoco técnicas de vuelo ni demás, sino simplemente dar un poco unas pinceladas, unos apuntes conceptuales de cómo trabajar, ¿no? En cuarto lugar sería la fase de control de calidad, es decir, no nos sirve de nada tener un modelo como el que veis en la imagen. Esto es un modelo de, bueno, pues de un vuelo que posteriormente comentaremos. Si no tenemos un control geométrico, ¿no? Porque al final estos productos no son, pueden ser en algún momento dado visuales únicamente para una presentación, para, bueno, para una visión rápida del avance de la obra, pero al final tienen que tener su calidad geométrica, porque si no, bueno, haríamos una imagen en perspectiva, pero no haríamos este modelo en 3D, ¿no? Entonces, es muy importante pues pasar ese control de calidad a los productos que procesamos antes de seguir trabajando con ellos y generar los entregables, que sería el quinto paso, la generación de entregables, que para mí este también es un paso fundamental. Es decir, sí, podemos hacer el vuelo, podemos hacer el apoyo de campo, podemos comprobar que
nuestros productos, digamos, en bruto, nuestros productos que salen directamente del software, tienen una calidad geométrica buena, pero si no nos adaptamos a las necesidades del cliente realmente, bueno, pues puede que la información no se pueda llegar a explotar al 100%. Con esto me refiero no solamente a formatos, es decir, a mí el cliente me puede pedir una ortofoto, una fotografía rectificada de alta resolución, pero bueno, si yo le entrego una imagen de no sé cuántos gigas, de no sé cuántos kilómetros, pues a lo mejor no es capaz ni siquiera de moverla o no es capaz de adaptarla a su sistema de trabajo, ¿no? Entonces, el segmentar esa información, el acoplarla a los formatos con los que trabaja el cliente, es importante. Aquí hay que llegar, digamos, a un punto medio, porque de un tiempo a esta parte ya se está sufriendo en todos los software de obra civil, de diseño de carreteras, diseño de ferrocarriles, vamos, de obra lineal en general, pues están sufriendo muchos cambios. Antiguamente ya solamente se trabajaba con una cartografía vectorial, se podría adquirir el terreno a través de curvas de nivel, como pueden ser, no sé, por nombrar algunos, pues ISPOL, Clip o Civil, pero actualmente, pues bueno, ya todos estos software son capaces de trabajar con modelos digitales del terreno, incluso muchos de ellos directamente con nubes de puntos, ¿no? Entonces, tenemos también que trabajar esos entregables, esos ficheros, que pueden ser tanto ficheros en local, es decir, un fichero que yo le entrego al cliente para que trabaje en su ordenador local, o ficheros en la nube, ¿no? Que bueno, es la tendencia por la que se está trabajando para evitar este tipo de intercambio de información de ficheros a veces muy pesado. Este intercambio en la nube, bueno, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. En muchos casos nos encontramos con ciertas limitaciones, pero para otros casos es más que suficiente, como veremos ahora en algún ejemplo. Bueno, entrando en cada uno de los puntos, pues el primer punto, como hemos dicho, para empezar un proyecto en una obra lineal con tecnologías RGB, con información, imágenes RGB capturadas a partir de dron, pues lógicamente, el primer punto es comprobar las restricciones de vuelo. En España, en concreto, bueno, pues tenemos una aplicación en Aire Drones que, como veis en la imagen superior, nos permite ver las zonas sin restricción y las zonas que tienen alguna restricción. Bueno, de un primer vistazo puede parecer que hay muchísimas zonas con restricción, pero hay muchos de estos puntos que son restricciones que, bueno, que simplemente hay que notificar que se va a volar allí o que hay que solicitar una autorización, que es un trámite bastante sencillo. En otras ocasiones no. En otras ocasiones, cuando estamos cerca, por ejemplo, de un aeropuerto importante, trabajando dentro de un CTR y demás, pues, bueno, pues ese permiso tiene que seguir unos cauces y unas vías que no nos podemos saltar, lógicamente, y bueno, que hay que solicitar. Esto depende de la legislación local de cada país, pero bueno, debido al uso masivo de esta tecnología de los drones, pues al final cada país, aunque se está tendiendo a unificar un poco los criterios, cada país tiene su normativa, aplicaciones similares o mapas de consulta donde se puede comprobar si hay alguna restricción de vuelo o no, ¿vale? Ese sería un paso obvio, pero que hay que realizar. Es decir, no podemos volar donde queramos o sin comprobar esto primero, ¿no? El segundo punto sería la planificación de vuelo. La planificación de vuelo, al final, pues también tenemos que tener en cuenta la característica, como hemos hablado de estas obras. Al final, la característica principal es que tiene una longitud importante en comparación al ancho, por ejemplo, de la obra. Es decir, no vamos tiene unas características distintas a las de un vuelo superficial y, por ejemplo, DJI, pues en la utilización de sus aplicaciones ya tenemos aplicaciones que nos permiten diseñar de una manera muy rápida un plan de vuelo lineal. Como veis en la imagen inferior de la pantalla, bueno, pues simplemente cargando el eje del trazado, el eje de la obra lineal, que al final eso lo vamos a tener siempre porque en función del eje es con lo que se determina geométricamente toda la obra, un eje en planta y una rasante con unas secciones tipo, pues bueno, con esto nos van a definir nuestro ámbito de actuación. Entonces, en este caso, no como en las zonas superficiales donde hay que cargar un perímetro de interés, en este caso simplemente con cargar el eje, normalmente en un KML, un KMZ,
un fichero de este tipo de Google Earth, pues podemos en 4 pasos diseñarnos nuestro plan de vuelo. A la hora de diseñar el plan de vuelo, sin entrar tampoco en cómo se diseña o no, debemos comprobar, bueno, pues 2 o 3 aspectos importantes. Yo destacaría primero el GSD, lógicamente, es decir, la resolución que va a tener nuestras imágenes. Eso va a influirnos en la precisión final de los productos que generemos. Y bueno, el GSD al final es simplemente función de la altura de vuelo y de los parámetros de la cámara. La cámara normalmente ya que utilizan este tipo de equipos, estoy hablando, pues no sé, de un Phantom 4 RTK, o de un Mavic 3, de un Matrix 300. Bueno, en el caso del Matrix sí podemos hacer un intercambio de cámaras, incluso de objetivos dentro de la misma cámara, del mismo sensor. Pero bueno, utilizando siempre la misma cámara, a la altura a la que volemos, el GSD, la resolución, va a ser un parámetro fijo, ¿vale? Y luego importante, a la hora de hacer un vuelo lineal, que realicemos por lo menos el plan de vuelo con 2 pasadas, es decir, una ida, por decirlo de alguna manera, una ida y una vuelta. Podríamos trabajar con solamente una pasada, es decir, fotografías en una única dirección, con su solape longitudinal suficiente, pero con esto corremos cierto riesgo a la hora de procesar los datos, porque podemos tener zonas de sombra importantes y podemos tener también, bueno, pues algún problema a la hora de orientar alguna imagen. Estos inconvenientes los suplimos si tenemos siempre una ida y una vuelta, es decir, si nos falla por lo que sea el procesamiento de una imagen de la ida, la vamos a tener en el 80, en el 90% de su superficie cubierta por la imagen de la vuelta. Además, ya que el dron tiene que ir y venir, no nos supone un tiempo muy grande el hacerlo con 2 pasadas en vez de con una única pasada. Al final estos vuelos suelen ser muy, muy cortos, ¿vale? Porque muy cortos en cuanto a duración. Porque otro punto importante que tenemos que comprobar es o que tenemos que realizar la segmentación del vuelo según la normativa vigente en cada país. Es decir, a qué distancia máxima vamos a poder volar con el dron, a qué distancia se va a poder alejar nuestro dron de nosotros del punto de despegue, ¿no? Bueno, pues al final, lógicamente, si tenemos una traza de 15, 16 kilómetros, no vamos a poder soltarlo en el inicio, que se vaya a 16 kilómetros y que vuelva, ¿no? Bueno, pues al final, como veremos en un ejemplo posterior, pues bueno, lo suyo ya es ir haciendo vuelos cortos, despegues a distancias donde tengamos el equipo controlado en visual, vuelos en visual, y bueno, ir avanzando por la traza para poder ir llegando a los puntos de despegue y hacer estos vuelos, ¿no? Entonces, esto es importante también y va a depender también de la normativa en cada país respecto a los vuelos visuales. El segundo punto del que hablábamos antes es el apoyo en campo. Es decir, nosotros vamos a tener nuestras imágenes RGB, vamos a posteriormente procesarlas, como veremos, pero tenemos que tener un control de calidad de la geometría del modelo que generamos. No solamente de la georreferenciación, ¿vale? Porque puede ser que para algún proyecto la georreferenciación no sea importante. Normalmente sí, porque todo esto sirve para ejecutar algo que ya está proyectado o para controlar algo que ya está proyectado y lógicamente está proyectado en un sistema de coordenadas. Con lo cual vamos a tener que controlar tanto la georreferenciación de nuestros productos como internamente la geometría, ¿vale? Por tanto, aunque es recomendable volar con equipos RTK, es decir, equipos que disponen de medios de comunicación para que sean capaces de recibir correcciones GNS, correcciones GPS en tiempo real, bien sea, bueno, si el país tiene una red de referencia, como puede ser la red SmartNet de Leica o una red local pública, pues podemos conectarnos vía protocolo en trip, vía conexión GPRS, pues a recibir este tipo de correcciones. Si no dispone la zona donde vamos a operar, donde vamos a trabajar, o por lo que sea no hay cobertura de datos en esa zona, siempre podemos utilizar las antenas de referencia que tienen todos los equipos RTK. Esto, bueno, simplemente es llevar una antena que vamos a tener que
posicionar en un punto de coordenadas conocidas, o incluso esas coordenadas se pueden calcular con las propias observaciones que registra la antena. Y bueno, pues a partir de ahí tener una posición más precisa de cada uno de los centros de proyección de las imágenes. Con esto que tenemos puntos que conocemos, conocemos de manera precisa sus coordenadas. Estos son los puntos de control. En obras lineales, nosotros al final siempre, aunque volemos con RTK, recomendamos tener como mínimo un punto de control cada kilómetro y al inicio y al final de la traza que queramos volar. Esto nos permite garantizar, como decía antes, la geometría de nuestros productos. Las obras lineales, a la hora de procesarlas o a la hora de procesar dos pasadas, como hemos visto, una ida y una vuelta, tienen ciertas peculiaridades y los software, digamos, que no son capaces de calcular o tienen mayor problema al hacer un cálculo robusto de esta geometría. Pongo un ejemplo. Si nosotros queremos volar 10 kilómetros, simplemente con una pasada o con una ida y una vuelta, muy probablemente si procesamos esos 10 kilómetros en bloque, bueno, tengamos un efecto acordeón, tengamos ondulaciones en nuestro modelo que no vamos a poder controlar si no tenemos puntos de control. Esto se minimiza en cierta parte con la técnica de volar en RTK, pero la única forma de controlarlo y de tener un control de calidad y de poder garantizar una fiabilidad de nuestro producto es con la utilización de puntos de control. Y como os digo, bueno, pues lo recomendable es tener un punto mínimo cada kilómetro y al inicio y al final de nuestra traza. Al final esto, bueno, puede parecer mucho de cara a la hora, mucho trabajo a la hora de realizar los vuelos, pero es tan sencillo como desde cada punto de despegue, a la hora que despegamos el dron, hacer una marca de pintura. En este caso veis en la imagen de inferior, bueno, en este caso es una marca de pintura vial de un aparcamiento, porque ya estaba pintado en la zona de interés, pero si no, simplemente en la zona donde vayamos a despegar, bueno, pues hacer una marca y medir ese punto con nuestro GPS, que también va a estar conectado a la misma red con la que volemos en RTK. ¿Vale? Entonces, bueno, no supone mucho más, ya que físicamente tenemos que ir a la zona a hacer ese despegue con nuestro equipo. Bueno, en cuanto al procesado, como decíamos antes, bueno, vamos a centrarnos, vamos a poner como ejemplo el procesado con Pix4D. Es un software muy utilizado al final para procesamiento de imágenes con dron. Es el software que nosotros también utilizamos. Y bueno, el procesado es igual de importante que la captura de datos. Es decir, podemos tener muchas imágenes, pero bueno, si no elegimos correctamente los parámetros de procesamiento, nuestros productos tampoco van a ser los adecuados. En este sentido, bueno, aquí tenéis pues simplemente las opciones de procesamiento que tiene Pix4D. Aquí podemos elegir, digamos, yo diría los 3 o 4, vamos a decir, 3-4 productos principales que podemos obtener en bruto de un vuelo con dron, que serían, bueno, en primer lugar, una nube de puntos. Esta nube de puntos puede estar clasificada o no. La clasificación es una clasificación automática, pero no es una clasificación como en una nube de puntos LIDAR, basada, que puede estar clasificada por más parámetros, como puede ser rebote, reflectividad, etcétera. Aquí no, aquí va a ser una clasificación automática en función de parámetros, sobre todo geométricos, es decir, pues ángulos de inclinación con el terreno, bueno, continuidad de las superficies, etcétera. Entonces esta clasificación vamos a ponerla entre comillas, es decir, va a haber que siempre comprobarla, aunque sí que hace una buena clasificación es el software, pero bueno, en ocasiones nos podemos encontrar, no sé, zonas de carretera que están clasificadas como edificación, vegetación alta como ruido, vegetación baja, perdón, como ruido, vegetación alta como edificación. Bueno, puede haber, digamos, ciertas deficiencias en esta clasificación que siempre debe ser comprobada manualmente, ¿no? Si queremos luego
trabajar con la nube de puntos clasificada, que como veremos más adelante no siempre es necesario, ¿vale? En muchas ocasiones se puede trabajar con la nube de puntos tal y como sale sin clasificar, ¿vale? Ese sería el primer producto, la nube de puntos. El segundo producto serían las ortofotos, los ortomosaicos. Bueno, pues las ortofotos tienen una cantidad de información tremenda, ya que, bueno, son ortofotos de mucha resolución. Estamos hablando de un GSD, pues normalmente siempre por debajo de los 5 centímetros, pero GSDs habituales de 2-3 centímetros son habituales en cualquier vuelo de este tipo. Entonces, bueno, con una ortofoto de esta resolución podemos tener muchísima información de elementos puntuales, de elementos lineales, podemos, bueno, como veremos también más adelante, hacer un seguimiento de la obra simplemente con la ortofoto, ¿vale? Una ortofoto que a su vez está georreferenciada y que vamos a poder trabajar con ella en un formato CAD, por ejemplo, poniéndola de fondo y poniendo por encima nuestro diseño de proyecto, ¿no? Y eso es, como veremos, muy útil. Y luego un tercer y cuarto producto que serían los modelos digitales. Modelo digital de elevación o digamos MDS y MDT, es decir, modelo digital de superficie y modelo digital de terreno. La diferencia es que el MDS, bueno, pues va a ser una malla que dejamos caer encima de todos los puntos de la nube de puntos. Entonces, bueno, si tengo un edificio, pues el MDS me va a aparecer una elevación del edificio. Si tengo árboles, pues me van a aparecer la elevación de los árboles. Sin embargo, el MDT trabaja sobre la nube clasificada y, en teoría, solo debería mostrarnos el terreno. Pero como hemos dicho antes, bueno, depende de la clasificación de la nube de puntos, que, bueno, ha de ser siempre revisada en estos casos, ¿no? Y eso serían un poco, bueno, aparte de procesos, elección de recursos de procesado, según sea nuestro hardware, pues esos serían un poco los criterios que debemos elegir a la hora de hacer el procesado. El siguiente punto sería o la siguiente fase, el control de calidad. Es decir, como hemos hablado anteriormente, no nos sirve de nada tener todos estos productos si no podemos garantizar su calidad geométrica, su consistencia geométrica internamente y su georreferenciación, ¿no? El propio software nos da un reporte, una serie de parámetros, los principales los tenéis en pantalla, ¿no? Que hacen un poco referencia pues, a la calibración de las cámaras, es decir, la diferencia de los parámetros internos de la cámara que se establece por defecto para ese tipo de cámara con los parámetros que se sacan después de hacer el matching de cada una de cada uno de los fotogramas, ¿no? También, pues bueno, ver la diferencia entre los parámetros iniciales y los parámetros calculados. Y bueno, como veis aquí en la pantalla, en este ejemplo, pues había 7 puntos de control y la georreferenciación al final tiene un error medio cuadrático de en torno a 1,4 centímetros, de 1,4 centímetros. Que bueno, que está, pues bueno, incluso por debajo de la precisión en la que vamos a poder medir unos puntos de control con GPS, con lo cual, bueno, está dentro de sus parámetros tolerables, ¿no? Y luego también es importante que nosotros hagamos, que vayamos un paso más. Es decir, yo tengo mi nube de puntos, mi software he utilizado en este caso 7 puntos de georreferenciación, me dice que está todo bien, pero vamos a comprobar algo más. Vamos a utilizar puntos de control que no hayan sido utilizados en el ajuste para comprobar realmente que esa georreferenciación es buena, ¿no? Entonces eso, bueno, que es una táctica habitual, no sé, en otras tecnologías, en mobile mapping o láser escáner estático, bueno, pues vamos a comprobar, no nos cuesta nada tomar una serie de puntos más adicionales que sean identificables, lógicamente, en la foto o en la nube de puntos, y vamos a comprobar que una vez procesado todo y sin que esos puntos hayan entrado en el ajuste, que cumplamos, que estén dentro de la... es decir, que coincidan los puntos medidos con los puntos que obtenemos en nuestro modelo, ¿no? Esa es una buena forma de chequear la calidad, el ajuste geométrico de nuestro modelo. Y por último, la generación de entregables. Y no son los entregables, aquí, como podéis ver en la pantalla, diferenciamos entre productos directos y productos depurados.
Los productos directos es en bruto lo que sacamos del software, en este caso de P4D. Es decir, una nube de puntos, clasificada o no, una ortoimagen de toda la zona que hemos volado, un MDS o un MDT en función de si tenemos la nube clasificada o no. Incluso podemos tener una visualización online, que luego lo veremos, a través de P4D Cloud. Pero todo esto no se lo podemos lanzar al cliente como tal. El cliente al final nos tenemos, como hemos dicho antes, que depurar estos productos, es decir, que adaptarlo bien por dimensiones, es decir, la ortofoto se la vamos a recortar, se la vamos a sectorizar, la nube de puntos igual, porque si la obra lineal tiene una longitud considerable, como suele ser, no podemos entregar toda la nube entera porque a lo mejor pues bueno, no facilitamos el manejo de esa nube. También podremos hacer animaciones, por ejemplo, desde la nube de puntos o incluso comparativas gráficas con las ortofotos, es decir, voy a comparar lo que había el mes pasado con lo que hay este mes dentro de la obra, qué se ha ejecutado, cómo está avanzando la obra, ¿no? Eso serían comparativas gráficas y las comparativas analíticas que están claras, que sería el análisis volumétrico, es decir, yo tengo mi modelo digital del terreno del mes pasado, el de este, y voy a poder calcular qué volumen de tierra se ha movido, o sobre la propia ortofoto ver elementos superficiales, ¿no? Pues yo qué sé, qué cantidad, qué superficie de aglomerado se ha ejecutado, o cuántos bordillos se han puesto, o cuántos postes de catenaria se han instalado, elementos puntuales, superficiales o volumetría, ¿no? Pues es un poco con lo que tenemos que trabajar y darle un valor añadido a los productos directos que nos genera el software, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante, el entender las necesidades del cliente, el adaptarnos a sus ficheros, a su forma de trabajar, es decir, no sé, pues a mí algún cliente me pide la nube Glass, pero otro cliente que trabaja con el software MDT de Applitop, pues me pide la superficie en .sub o me pide la superficie en un LAN XML para poder trabajar o en un OBJ o bueno, pues según cómo trabaje, vamos a cambiar los ficheros y además también vamos a sectorizarlos para que sean manejables y que puedan trabajar con ellos. Bueno, una vez que hemos visto estos 5 pasos, quería mostraros un poco, bueno, ejemplos prácticos, ejemplos de aplicación. Aquí he seleccionado pues, de los trabajos que venimos realizando, proyectos que estamos realizando ahora mismo, pues 3 de obras lineales que me parecen singulares. El primero por sus dimensiones y por su temporalidad, es decir, al final con el primer proyecto, con la autovía 33 en el tramo Yecla-Caudete, pues llevamos prácticamente 3 años, va a hacer ahora en agosto, que venimos haciendo un seguimiento mensual de obra. Es decir, que todos los meses, siempre que la meteorología nos lo permite, algún mes no hemos podido por tema de lluvias y demás, pero siempre que podemos, pues todos los meses se va a hacer una medición para tener un seguimiento mensual de obra. El segundo caso es, por ejemplo, la ampliación de una línea de cercanías aquí en Madrid, en el cual pues, la prioridad del cliente era realizar un análisis de taludes en roca. Veremos que es una plataforma que se va a ampliar y tiene unas zonas de desmontes muy grandes que, bueno, desviaciones en esa medición de volumetría en los taludes en roca pueden ser muy costosas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la principal inquietud del cliente era esa. Y luego, por ejemplo, el tercer ejemplo, que es el vuelo en unas instalaciones de ferrocarriles de Cataluña, en Rubí, que tenía una gran densidad de instalaciones y, bueno, lo que se quería era localizar las instalaciones existentes y ver interferencias con el nuevo diseño. Bueno, viendo cada uno de los ejemplos, aquí tenemos el primero, que os decía que para mí es muy relevante debido al tiempo que llevamos haciéndolo, a los productos que estamos entregando al cliente y sobre todo, bueno, por los tiempos, la optimización de recursos a la que estamos llegando, ¿no? En el caso de este vuelo, como os decía, llevamos pues eso, prácticamente 3 años haciendo el seguimiento de obra, desde el inicio de la obra hasta ahora, bueno, que ya estamos llegando a la finalización de la obra, no quedarán muchos más meses. Es una obra de 16 kilómetros, como veis aquí en la imagen, es una autovía de nueva construcción, de doble calzada,
Y bueno, esos 16 kilómetros, pues estamos haciendo la toma de datos en apenas 4 horas. Tenemos la forma de operar es que, bueno, más o menos cada 500 metros hacemos un despegue y el dron, pues bueno, hace el vuelo hacia atrás y hacia adelante y nos vamos moviendo a través de la traza y en cada punto de despegue ponemos un punto de control. Además de puntos de controles que ya tenemos fijos a lo largo de toda la traza y que se utilizan de manera constante todos los meses, ¿no? Pero aparte de eso, pues ponemos puntos de control en cada uno de los puntos de despegue. Esta obra también es singular porque, aunque sí que tenemos aquí en esta zona pues una red GNS, GPRS que nos permite tener correcciones en tiempo real, es decir, no tenemos que ir con una antena, sino que nos conectamos a un servidor en TRIP para recibir estas correcciones. Hay zonas de la traza en las que no hay cobertura. Entonces, bueno, al principio dudábamos si ir con una antena, si no, bueno, elegimos no ir con la antena y, bueno, estas zonas en las que no podemos volar en RTK, que no hay cobertura, se suple esa falta de correcciones mediante los puntos de control que ponemos, que ya os digo que siempre es como máximo cada kilómetro, incluso en estas zonas de poca cobertura, pues tenemos puntos de control cada menos distancia, ¿no? Y bueno, esta toma de datos que se hace en 4 horas, que al final, pues esto es un cierre mensual de una obra, es decir, tengo que certificar que se ha hecho este mes en la obra y tiene que ser en el día que se pacte, ¿no? Con la obra, con todas las entidades, con la dirección de obra, con los contratistas, subcontratistas, pues bueno, pues si se decide que el día 15, el día 18, el día 16 hay que medir toda la obra, pues nosotros nos desplazamos a la obra y, como os digo, en 4 horas apenas, pues podemos hacer toda la captura de información. Esto es impensable con, no sé, imaginar hacer un levantamiento con otra tecnología en 4 horas de una traza de 16 kilómetros. Bueno, no se me ocurre otra cosa, bueno, quitando tecnología mobile mapping, siempre que sea accesible con un coche, pero a lo mejor sería, digamos, entre comillas, matar moscas a cañonazo y aparte tampoco tendríamos ortofoto como tenemos en este vuelo, ¿no? Entonces, yo creo que es la tecnología más adecuada para hacer un seguimiento de una obra lineal, tanto por el tiempo como por los productos que obtenemos, ¿no? En este caso, el procesado y la generación de entregables la hacemos prácticamente en 24 horas, 24 48 horas le damos al cliente todos los entregables, ¿no? ¿Qué entregable le damos en este caso? Bueno, pues lo primero, una ortofoto de alta resolución segmentada por kilómetros. Veis aquí abajo, estas son imágenes de las ortofotos ya insertadas en un fichero de CAD, cada una en su capa, de forma que el cliente pueda ir encendiendo o apagando kilómetro a kilómetro su ortofoto para que el fichero sea manejable. Y podemos ver la resolución que tiene. Es decir, aquí tenemos a la izquierda pues 3 kilómetros que aparecen, luego la segunda imagen 1 kilómetro y ya vamos haciendo zoom hasta llegar a la imagen de la derecha, donde podemos apreciar, pues bueno, fijaros ahí, una obra de drenaje y se ve, pues bueno, las aletas de esa obra, el tubo, bueno, podemos ver incluso la parte superior y el número de barreras New Jersey que están instaladas. Al final tenemos una ortofoto con un GSD de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, es decir, cada píxel de la foto son 3 centímetros y medio en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto para hacer un seguimiento de obra, vamos, tenemos información, incluso a lo mejor en algún momento es demasiada información. O estoy pensando, bueno, pues al final podemos, no sé, contar elementos puntuales, cuántos tubos se han puesto, porque lo vamos a ver en la fase de ejecución, cuando se estén montando, cuántos bordillos, metros lineales de barandilla, metros de pintura que se ha ejecutado, no sé, farolas que se han puesto, superficie de aglomerados, si el aglomerado va por superficie, cunetas, cuándo se han hecho, cuándo no se han hecho. Además, son productos que están datados, es decir, este producto es una prueba que demuestra que ese día, ese mes, a tal fecha, esto estaba ejecutado. Aunque posteriormente se tape o aunque posteriormente, no sé, por un acto vandálico se destruya o lo que sea, yo tengo una prueba de que eso estaba instalado
en tal fecha o eso estaba construido en tal fecha, ¿no? Entonces, es una prueba irrefutable de a una fecha que unidades de obra se han ejecutado, ¿no? Eso ya no hay discusión de cara, pues no sé, a una certificación con la propiedad o una medición con un subcontratista, ¿no? Pues al final lo que aparece en la imagen es lo que estaba ese día y ahí sí que no cabe lugar a dudas. Además, sobre la imagen vamos a poder medir lo que comentaba antes, es decir, eso es una imagen rectificada que nosotros simplemente la ponemos en CAD y si yo quiero medir ahí cualquier cosa, pues basta con delinear, con hacer una polilínea, un contorno, una superficie y voy a tener eso, superficies, metros lineales o puedo contar elementos puntuales, ¿no? Pero claro, no todo en obra es eso, también tenemos las unidades que van por volumen, que son muy importantes, movimiento de tierras y demás, ¿no? Bueno, pues el segundo entregable que le damos es un modelo digital del terreno. Veis aquí, esto es una triangulación que está en CAD y en este caso la triangulación al final es un modelo digital del terreno sí o sí. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a tener en la zona de actuación donde estamos ejecutando la traza de nuestra obra? No va a haber vegetación. Una vez que comenzamos la obra y hacemos el primer desbroce, todo lo que tenemos en nuestra traza, quitando elementos humanos, digamos, es decir, personas, coches, grúas y demás, que eso sí que es muy fácilmente identificable y se puede clasificar en la nube de puntos, y se puede eliminar, pues quitando eso, lo demás va a ser terreno. Entonces podemos llegar a obtener, fijaros, bueno, aquí veis en medio la triangulación sobre la ortofoto y aquí veis dos imágenes de la triangulación donde quedan perfectamente definidos los taludes. ¿Esto qué nos da? Pues nos da también un valor añadido con una medición eh, tradicional. Es decir, si yo voy aquí a medir este talud con un GPS, por ejemplo, aparte del trabajo que voy a tener que hacer, del tiempo que voy a tener que invertir, porque 16 kilómetros no los vamos a medir en 4 horas, ni en un día, ni en 2 días seguramente, con un equipo, pues va a estar definido por una serie de puntos discretos, cabezas, pies de talud y, pues y puntos de relleno, pero nunca van a llegar a esta densidad. Y eso que esta malla ya está diezmada, es decir, esta malla, si no recuerdo mal, está generada a 1,5 metros de distancia, es decir, cada 1,5 metros los triángulos tienen como mucho 1,5 metros de distancia. Fijaros la cantidad de triángulos que tenemos en nuestra superficie, como si en toda la obra diésemos puntos cada metro, 1,5 metros, pues un puntito en todas las direcciones. Bueno, pues esto sería impensable con métodos de topografía convencional, ¿no? Entonces, esto al final, si tenemos la superficie, si además al cliente se la damos en el formato que necesita, en XML, en .sub, en no sé, en cualquier formato, pues al final se va a poder hacer un control volumétrico de cualquier elemento, es decir, de todas las tierras, el movimiento de tierras o de cualquier unidad de obra que se mida por volumen, ¿no? Además, como producto adicional, ¿qué podemos darle al cliente? Podemos darle también un recorrido virtual. Aquí lo que estáis viendo en el vídeo es una animación como si estuviéramos simulando un vuelo por encima de la traza que acabamos de medir. Es una animación y lo que estáis viendo no es una triangulación, un modelo, no, es directamente la nube de puntos. Es más, si yo paro la animación, paro el vídeo, por aquí podéis ver a lo mejor, si tiene bastante resolución la transmisión, podréis ver, pues eso, que son infinitos puntos, millones y millones de puntos, coloreados, porque tenemos información RGB, coloreados de toda nuestra traza. Bueno, pues aquí podéis ver el nivel de detalle que conseguimos con un vuelo de este tipo. Y esto, insisto, que no es un producto visual. Bueno, sí es un producto visual porque, lógicamente, es una presentación, una forma de ver, un recorrido virtual sobre nuestra nube, pero no se queda meramente en eso, sino que esto es información que podemos tener en nuestro sistema, en nuestra plataforma CAD, que podemos medir, cualquier punto de estos está georreferenciado y que podemos, sobre esta nube de puntos, generarnos una triangulación como la que habéis visto y tener un control de la volumetría y un control de todas las unidades de obra ejecutadas que no podríamos tener de ninguna otra forma, ¿no? Aquí, como veis, aquí se ve muy claro en estas zonas
cómo la parte exterior de la traza no nos importa que tenga vegetación, porque esa parte va a estar siempre igual. Es decir, a mí me importa que en la traza de actuación, que no va a tener vegetación, que la nube de puntos que yo voy a utilizar siempre van a ser puntos del terreno, quitando, como hemos dicho, coches o maquinaria o personas, que eso se puede limpiar de forma relativamente rápida, pues siempre nos va a dar información del terreno, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, pues estos son 16 kilómetros de traza, que como os decía, pues en 4 horas hacemos toda la toma de datos y pues eso, en apenas 24 horas tenemos estos resultados, ¿no? Pues es una información, yo creo que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Y también podemos hacer comparativas, es decir, bueno, yo tengo, ¿por qué no me hago mi recorrido virtual en el mes de febrero? ¿Veis aquí a la izquierda y a la derecha el mes de abril? Bueno, pues yo puedo hacer una animación en la cual pueda comparar. Es decir, yo me paro, vamos a buscar una zona que se vea mayor evolución de la obra. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante. Bueno, pues a lo mejor en zonas de taludes, aquí se ve muy bien. Por ejemplo, aquí a la derecha, pues tenemos el talud ejecutado, pero no tenemos esta cuneta de cabeza de talud, ¿no? Cuneta de guarda. Sin embargo, sí la tenemos aquí. En el mes de abril ya estaba ejecutada. Bueno, pues fijaros hasta qué nivel de detalle que se ve si está ejecutada o no una cuneta. Y bueno, en cuanto a pavimentos y demás, o avance de taludes, pues también lo vamos a ver. Lo podemos ver así con una animación, o lo podemos ver con las ortofotos. Las ortofotos está claro, si yo en CAD cargo la ortofoto del mes anterior o la de este, voy a ver, apagando o encendiendo una, la diferencia. Pero también tenemos aplicaciones como Pix4D Cloud. Esto es un servicio que tiene Pix4D, que tú puedes subir una vez proyectados, una vez calculados y procesados los datos a la nube, y podemos comparar de forma muy sencilla, pues bueno, pues información de una fecha o de otra. Aquí en el calendario podemos elegir qué mostrar en cada una de las partes y simplemente moviéndonos con la barra horizontal o vertical podemos ir moviéndonos y ver en tiempo real, según vamos deslizando la barra, ver lo que había ejecutado por la ortofoto en un mes o en otro. Y aquí podemos tener un histórico de muchos meses, ¿vale? Aquí estamos comparando, por ejemplo, el mes de enero con el mes de abril, pero esta comparación automáticamente, si nos vamos al calendario y cogemos, por ejemplo, marzo, pues vamos a comparar enero y marzo. Bueno, quiero ver la obra. O si tenemos un histórico anual, pues oye, enero de este año con enero del año que viene, ¿qué diferencia había? ¿Qué avance ha habido? ¿No? Normalmente es más interesante verlo el avance mes a mes, ¿no? Mensual, pero bueno, también podemos ver el avance en el periodo que nosotros queramos, ¿no? Y esto es una forma también de compartir datos, de forma que no le tenemos que entregar al cliente los ficheros para que los tenga local, simplemente un enlace a un visor web, como es este de Pix4D Cloud. Aquí también tenemos otro ejemplo en el cual, bueno, podemos también compartir las ortofotos. Aquí estamos viendo una ortofoto de parte de la traza. Bueno, pues fijaros el nivel de detalle, cómo se ve los elementos de machaqueo, de aportación a la traza. O podemos verlo en 3D, es decir, yo puedo cargar la nube de puntos, o en este caso lo que estamos cargando es una malla, pero que tiene textura. Es decir, una malla como la que hemos visto antes de triángulos, a la cual le añadimos la textura de la ortofoto, ¿no? Bueno, pues podemos ver resultados de este tipo, o sea, es un modelo 3D realista, ¿no? Además, con este visor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que es muy rápido compartir información, pero bueno, esta información no se puede llevar, digamos, sí podemos descargar ficheros para trabajar luego con nuestro software, pero podemos hacer consultas puntuales. Yo estoy aquí consultando ahora mismo las coordenadas de un punto, o estoy, fijaros, ahora estamos aquí haciendo una delimitación de un área y el software me va a estar calculando, pues eso, áreas y volúmenes. Es una cubicación un poco expedita, ¿no? Porque no estás comparando una malla con otra malla, sino que, bueno, el software lo que hace es comparar, sacar una medición rápida de este acopio, es decir, bueno, tomar las cotas del pie de la línea que hemos digitalizado, pues hacer un plano
y cubicar con respecto a ese plano, ¿no? Bueno, pero le facilitamos al cliente el tener esos resultados en la nube, ¿no? Bueno, este sería el otro ejemplo que hemos comentado antes, que sería pues, un proyecto de ampliación de una línea de cercanías aquí en Madrid. En este caso se trataba de un vuelo puntual. El cliente, pues bueno, recibe el proyecto y quiere saber realmente, pues bueno, en qué estado, cómo de fiable quizás sea el proyecto en cuanto a mediciones y si puede plantear alternativas, pues qué costes, qué volumetría tendría que mover, bueno, conocer de primera mano cómo es el terreno en el que se va a mover, ¿no? Es una traza de 12 kilómetros. En este caso, la toma de datos se hizo en 6 horas. Bueno, un poco por dificultad de accesos a ciertos puntos, y el procesado y generación pues, de entregables pues, en unas 72 horas estaba realizado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué entregables se le dieron al cliente? Bueno, pues al final un modelo digital de superficies, como que veis en la imagen de arriba, ¿no? Pues coloreado por elevaciones, con mucha resolución, y una nube de puntos de alta densidad, como la que veis abajo, ¿no? Aquí veis la zona de taludes, y en el vídeo que está a la derecha vais a poder ver, esto es también trabajando directamente con la nube de puntos, cómo podemos sacar de forma rápida un perfil transversal a nuestra traza y pues ver pues eso, la tipología del perfil. Es decir, en este tipo de terreno en roca, pues si el perfil nunca es recto, los taludes nunca son rectos, y bueno, tener controlado ese volumen, si el talud es recto, es más vertical, menos, o si tiene irregularidades en su geometría, pues pueden hacer que la medición sea mucho más variable y que bueno, que nos afecte a nuestra medición del proyecto. Y luego el tercer ejemplo que os quería mostrar es este, bueno, pues es una traza lineal más chiquitita, en torno a un poco más de 1 kilómetro, pero que se caracterizaba por la gran cantidad de instalaciones que tiene. Imaginaros, esto es en Rubí y esto es el acceso pues a unos talleres de Ferrocarriles de Cataluña, y fijaros aquí, pues bueno, esta playa de vías con pues todos los cambios, desvíos, breteles, todo lo que puede haber aquí. Bueno, pues al final todo esto tiene muchísimas instalaciones. Y bueno, una forma rápida de controlar esto, fijaros que la toma de datos se hizo en menos de media hora, pues es mediante la entrega de una ortofoto. Una ortofoto de mucha resolución, en este caso 2 centímetros. Fijaros en las distintas imágenes, como haciendo zoom, o sea, aquí en la zona central, puedo llegar a una imagen como la que tenemos en la derecha, ¿no? Que se ven, pues bueno, pues el motor del cambio de agujas, se ven las traviesas, incluso en muchas traviesas se puede llegar a ver incluso los pernos de anclaje, las arquetas, es decir, bueno, si yo tengo esta información por debajo, o si yo esta información la cruzo con un vectorial de mi proyecto, es decir, tampoco tengo que vectorizar toda esta información porque estaría perdiendo información. Puedo utilizar esta propia ortofoto como fondo, la pongo en mi fichero de CAD y pongo por encima mis nuevas instalaciones proyectadas. Y puedo ver si hay interferencias o si tengo una arqueta muy cerca de otra que voy a hacer y me la puedo ahorrar, o si la arqueta que está proyectada aquí me va a molestar porque queda dentro del piquete de vía o queda dentro, no sé, muy cerca al andén. Es decir, tiene muchísimos usos en una obra lineal o en una obra de este tipo, el tener una ortofoto de alta resolución, ¿no? No solamente la nube de puntos, sino la ortofoto en muchas ocasiones es un entregable en sí, y no es necesario vectorizar sobre la ortofoto para disponer de esa información. A veces sí, porque si yo quiero contar, no sé, el número de postes de catenaria, pues oye, simplemente voy poniendo un bloque en cada poste de catenaria, que se ve muy bien de forma cenital, y luego simplemente le doy a una selección rápida en AutoCAD y me va a contar automáticamente todos los postes de catenaria, ¿no? Por ejemplo, entonces son miles de aplicaciones las que puede tener una ortofoto de alta resolución, ¿no? Y bueno, con esto ya simplemente para mí, incidir en las ventajas de los vuelos UAV, en los vuelos con dron en obras lineales.
La principal ventaja es la captura, la velocidad de captura de información, eso está claro. Es decir, como hemos visto, con ningún otro método de topografía convencional podemos obtener estos rendimientos. Luego los productos derivados, es decir, yo puedo tener un modelo del terreno con GPS, pero no voy a tener nunca una ortofoto, o incluso con mobile mapping. Puedo tener un modelo del terreno, una nube de puntos de mucha más definición, con menos dispersión que la que podemos obtener con un dron, desde luego, pero no voy a tener una ortofoto con la que trabajar, ¿no? Luego también los productos que nos dan añadidos son una prueba gráfica y datada, es decir, no es discutible si estaba o no estaba hecho tal unidad de obra en tal fecha, si sale o no sale en la imagen. O sea, eso no hay interpretación posible y, bueno, pues a veces es importante, ¿no? Y luego, sobre todo, minimización de riesgos y de costes. De riesgos, porque, bueno, en una obra lineal, en una plataforma, entre comillas, estrecha, hay muchas entidades, muchos elementos trabajando, maquinaria, vehículos en movimiento, vehículos pesados. Bueno, el estar moviéndose por ahí, midiendo con un GPS, con una estación o lo que sea, conlleva unos riesgos, y con un vuelo con dron, pues oye, al final tú puedes hacer incluso el despegue desde fuera de la plataforma, no tienes ni siquiera que acceder a la zona de plataforma, con lo cual estamos minimizando muchos riesgos y, lógicamente, los costes. O sea, al final, cuantos más días esté midiendo in situ, en campo y demás, van a tener siempre unos costes mayores que estas tecnologías. A lo mejor, en algún caso, en obras que no son tan largas, podemos estar hablando de costes parecidos, incluso puede tener un coste algo mayor los vuelos con dron, pero nunca van a poder ser comparables en cuanto a los productos derivados que se entregan. Es decir, un vectorial o una serie de puntos tomados con GPS nunca van a poder competir cuantitativamente o cualitativamente hablando con una ortofoto, una nube de puntos, la forma de visualizar los datos. Bueno, pues son aspectos completamente distintos. También habría que incidir un poco en que, bueno, aunque todos los software están avanzando en esa línea, todos los software de diseño de carreteras o de obra civil, ¿no? Pues al final son capaces de trabajar con ortofotos, con nubes de puntos y demás. Pues bueno, muchas veces pues hay que cambiar, digamos, la forma de proceder o la forma tradicional con la que se venían haciendo las mediciones, con topografía clásica, y hay que evolucionar a este tipo de tecnologías, ¿no? Muchas veces es el hándicap que nos podemos encontrar, es decir, bueno, vale, yo tengo una nube de puntos o una ortofoto muy precisa y demás, pero ¿cómo trabajo con ellas, no? Bueno, pues como hemos dicho antes, el hacer un producto acorde a las necesidades del cliente, pues al final también es parte del éxito del proyecto, ¿no? No soltar ahí una nube de puntos o un modelo con millones de triángulos o una ortofoto sin depurar, sin recortar o sin ramificar o en los formatos que quiere el cliente, pues muchas veces pues no vale de nada si no hacemos ese trabajo, ese esfuerzo por entender con qué herramientas va a trabajar el cliente y qué necesidades tiene, ¿vale? Porque a lo mejor cada cliente, pues bueno, a un cliente quiere que le des la superficie, otro que le cubiques, otro que simplemente con la ortofoto le llega y no quiere vectorizar nada, pues otro sí que quiere que le vectorices sobre la ortofoto. Bueno, pues un poco esas son los puntos a tener en cuenta, pero yo creo que las ventajas de vuelos con dron con sensores RGB en obras lineales son más que destacables y que, bueno, que nos aportan mucha información. Bueno, con esto yo concluiría la parte de exposición. Si queréis, si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta y demás, tenéis disponible el chat para escribirnos cualquier pregunta. Y bueno, agradeceros vuestra asistencia, vuestra atención, y bueno, espero que no os hayáis aburrido mucho, y que haya sido útil la asistencia a este webinar. Muchas gracias.
Bueno, aquí en el chat estáis poniendo ya alguna pregunta. Nos pregunta Daniel Rozas. ¿Habéis medido en este ejemplo de la autovía las plantaciones y la siembra del proyecto de revegetación o control de revisión de taludes y medianas y rotondas? O bien se van a medir. En este caso, Daniel, el objeto del proyecto o de la medición era el control de unidades de ejecución de obra, ¿no? Hasta ahora no han vuelto a hacer la revegetación, digamos, pero sí que es posible hacer ese control. De hecho, bueno, tenemos clientes que habitualmente en el ámbito forestal o que se dedican a paisajismo y demás, pues nos piden la ortofoto para poder contar unidades de árboles replantados o superficies que se han vuelto a sembrar y demás. Toda esa información al final, al ser puntual o superficial, la podemos sacar sin problema de una ortofoto, ¿vale? Vale. Otra pregunta nos hace Jimmy Sales. Si recomiendan un software que se puedan generar de forma automática las breaklines a partir de la nube de puntos, ¿no? Para agilizar un poco el proceso de vectorización. Nosotros al final trabajamos con software, por ejemplo, con 3D Reshaper, que es capaz de, bueno, tiene herramientas como el extractor de suelo, que es capaz de, a partir de la nube de puntos, indicándole una serie de parámetros geométricos, como por ejemplo si el terreno es muy plano o con muchas pendientes, pues hacer una extracción de la nube de puntos, ¿no? De hacer una clasificación de la nube de puntos de lo que es terreno y lo que no, y generar una superficie 3D a partir de esa nube de puntos. Una vez generada la superficie, sí se pueden sacar la estación de las breaklines, pero muchas veces no son necesarias, ya que bueno, pues el software es capaz de definirnos una superficie 3D con mucha precisión, es decir, las líneas de rotura pues no son como en un levantamiento convencional, que sí es muy importante definir una cabeza y un pie de talud, porque nuestros triángulos no van a cruzar esas líneas y se van a definir, digamos, superficies, ¿no? En este caso, muchas veces con la resolución de la nube de puntos y con la resolución del modelo digital, pues a veces no es tan necesario el tener esas líneas de rotura y ya hay software como el que indico, como 3D Reshaper, que pueden calcular automáticamente ese modelo digital del terreno. Nos comenta también Javier Mauricio Salazar Ruiz, ¿cuál es el valor de ancho máximo por traza? Bueno, el ancho máximo al final le podemos definir un ancho que queramos. Va a influir en el número de pasadas que van a hacer, que va a hacer el dron longitudinales, pero esto también va a influir en el tiempo de captura. Pero para que os hagáis una idea, un equipo como el Phantom 4 RTK o el Mavic 3 Enterprise, pues con solamente 2 pasadas estamos cubriendo un ancho de banda de entre 90 y 120 metros en función de la orografía del terreno. Es decir, cuanto más las zonas elevadas, si tenemos una elevación, una montaña, lógicamente ese ancho de banda se va a reducir y en los valles, en las zonas más bajas, se va a aumentar. Pero con 2 pasadas, una ida y una vuelta, bueno, pues una franja media, digamos, de 100 metros, se puede cubrir sin problema, ¿no? Por otro lado, Eduardo Cordero nos pregunta cuál es el dron más recomendable para este tipo de vuelo. A ver, aquí tenemos, digamos, que ver un poco dos cuestiones. Una, que tenga RTK o no. Desde mi punto de vista, el que tenga RTK es fundamental o muy importante. Y luego el tema de la autonomía. La autonomía siempre va a ser, digamos, ampliada en este tipo de vuelos con más baterías. Es decir, aquí es muy difícil agotar una autonomía de 15, 18 minutos volando, porque como vamos a tener que partir el vuelo en distintas zonas, bueno, pues cualquier dron al final va a poder tener la autonomía suficiente, ¿no? Al final nosotros para todo este tipo de vuelos utilizamos, pues eso, o Phantom 4 RTK, o Mavic 3 Enterprise,
o, bueno, en algún caso también por condiciones con mucho aire y demás, mucho viento, utilizamos el Matrix 300 con la P1, con el sensor RGB P1, y bueno, pues al final esto nos permite también rendimientos muy altos, ¿no? Vale, por otro lado, Enrique Miguel Sanz Albornoz nos pregunta, cuando no tenéis antena de referencia en TRIP, si utilizáis la antena de JI RTK2, siempre hay que introducir el app, el punto conocido donde está ubicada. ¿Es válido ese punto tomado con la propia antena en modo rover a pie para incorporar a la aplicación? Vamos a ver, si introducimos ese punto, el que nos da la antena sin tener correcciones, pues al final vamos a hacer, pues bueno, lo que tradicionalmente en GPS se denomina hacer un POSAC, es decir, vas a tener un punto con una precisión, pues bueno, de más o menos 2-3 metros, y todo nuestro trabajo va a estar referenciado a esas coordenadas. Es decir, la georreferenciación absoluta va a depender también de la precisión de las coordenadas del punto de la antena de referencia. Con lo cual lo suyo es que esas coordenadas se pueden medir con la antena de DJI, pero que se obtengan, por ejemplo, de un postproceso o si tenemos esas coordenadas previas, porque lo tenemos medido con un GPS que recibe correcciones RTK, pues perfecto. Pero lo suyo, si queremos tener una corrección, una georreferenciación absoluta precisa, es que esas coordenadas tengan precisión, lógicamente, ¿no? Porque si no, van a venir de un POSAC y todo nuestro trabajo va a estar georreferenciado por eso. Por otro lado, Terry Dugay nos pregunta, en el caso de la 33, ¿con qué dron se hizo y cuántas fotografías se generaron? Bueno, en el caso de la autovía 33, estos 16 kilómetros de traza, normalmente venimos volando ya desde hace 3 años y venimos volando siempre con el mismo equipo, quizás ya por costumbre, digamos. También tenemos una serie de baterías ya reservadas para este trabajo. Y bueno, al final se está haciendo con un Phantom 4 RTK y para toda la traza estamos en torno a las 1600, 1700 imágenes y bueno, no se procesan, como he comentado anteriormente, en un único proyecto de Pix4D. Normalmente lo dividimos en 5 o 6 proyectos con fotos de solape para que tengan coherencia y no haya, digamos, diferencia en las zonas de solape. Y bueno, más o menos eso, unas 1600, 1700 fotos en total. También depende porque, bueno, algún mes se amplía alguna zona porque es de interés para el cliente, pero bueno, algo menos de 2000 imágenes, ¿vale? Vale, Iván Darío Barragán nos pregunta, adicional a los casos de éxito expuestos, ¿tienen documentos en la auscultación de aeródromos? Bueno, lógicamente en la auscultación de aeródromos el principal limitante es la obtención de permisos de vuelo, ¿vale? Porque al final, bueno, estamos en la zona donde más interferimos con aeronaves tripuladas, pero sí que hemos hecho algún trabajo ya de inspección en aeropuertos. En concreto, hace unos años se voló parte del aeropuerto de Panamá, de la ciudad de Panamá, y bueno, no deja de ser, pues bueno, pues como volar una infraestructura como la playa de vías que hemos expuesto anteriormente, con la peculiaridad de que hay que coordinarse con la torre de control y que hay que hacer el vuelo en las ventanas de tiempo estipuladas y con la supervisión de las autoridades aeronáuticas correspondientes, ¿no? Pero bueno, en principio sin problema. Otra pregunta de Juan Acosta nos pregunta, bueno, en torno al nivel de precisión que se alcanza con estos equipos en cota, en planta, XY. Bueno, al final, bueno, pues va a depender sobre todo del GSD, de la altura de vuelo a la que trabajemos,
más o menos o de forma estándar se suele decir que la precisión en planimetría está en torno a 1,5 veces el valor del GSD y la precisión en altimetría está en torno a 2,5 veces el valor del GSD. Básicamente en planta tenemos una precisión similar a la de un GPS en RTK. Podemos estar hablando, pues eso, de 3, 4 centímetros en el peor de los casos. Y en cota, pues bueno, va a ser peor. Estaremos hablando de pues 6, 7, 8 centímetros. Pero bueno, para un seguimiento de obras volumétrico es más que suficiente, ¿no? Depende para qué. O sea, a partir de un vuelo con dron tampoco pretendamos nunca encajar una rasante para un enlace de una autovía, porque simplemente el nivel de ruido, de dispersión que tiene la nube, pues nos invalida esta operación, ¿no? Pero bueno, para una volumetría, un control de tierras, más que suficiente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Iván Darío Barragán también nos pregunta acerca de, bueno, la finalidad de realizar una evaluación del estado del pavimento. De los productos que generamos no podemos hacer tampoco extraer, no sé, pues un IRI, un índice de cómo está el pavimento y demás. Lo que sí vamos a poder, lógicamente, es detectar grietas, detectar zonas de agrietamiento y demás, siempre que tengan, bueno, pues una dimensión mayor del GSD. Es decir, si estamos con una ortofoto de 2 centímetros, 3 centímetros de GSD, pues vamos a detectar grietas, pues eso, de al menos 1,5 veces ese GSD, es decir, que se puedan ver en por lo menos 2 píxeles, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer una evaluación de grietas, incluso podríamos digitalizar grietas. En algún trabajo nos han pedido digitalizarlas juntas, pero bueno, son elementos ya con otras dimensiones, ¿no? Vale, José Encina Añazco nos pregunta, en obras lineales es recomendable trabajar con Pix4D, pero ¿qué tal el resto de programas como Agisoft o UAS Master? Bien, bueno, nosotros en su momento también trabajamos con Agisoft, pero que es un software también totalmente con muchísimo potencial. Pero bueno, al final, un poco por decirnos por una forma de trabajar, un software muy polivalente y un software también que también nos permite compartir proyectos con otros clientes, porque también utilizan Pix4D. Bueno, pues nos hemos decantado por Pix4D, pero Argisoft es una solución también totalmente válida. Con Webmaster, la verdad que nunca hemos trabajado, no puedo, no puedo valorar ese software. Vale, en cuanto a alguna pregunta más. Alexis Guamán, desde Perú, nos pregunta, bueno, en torno al uso de empleo del Mavic 3 Enterprise, ¿a qué altura hacer la toma de datos? Bueno, normalmente aquí, bueno, en España tenemos la limitación del techo de vuelo a 120 metros, ¿vale? O, si no recuerdo mal, 15 metros por encima del obstáculo que exista, ¿no? Esto solamente lo vamos a tener, por ejemplo, en aerogeneradores o, bueno, en algún caso, alguna edificación muy alta, ¿no? Normalmente solemos volar, por ejemplo, en el caso de la A33, la altura de vuelo media son 100 metros, ¿no? A 100, 120 metros con el Mavic 3 Enterprise, pues bueno, tenemos un GSD más que suficiente, en torno a los 3 centímetros o incluso menos, ¿no? Porque al final depende también de la altura media del terreno, porque al final vamos a volar, bueno, no os lo he comentado, pero casi siempre volamos a una altura media sobre el punto de despegue, ¿no? No utilizando modelos digitales de elevación, que también se pueden utilizar. Lo que pasa que, bueno, esto a veces es bueno porque mantiene un GSD constante, pero tenemos que tener, digamos, la seguridad de que el modelo digital de terreno que utilizamos es totalmente fiable, ¿no? Porque si no podemos llegar a tener problemas
Si imaginaros que, no sé, en 500 metros varía la altura del terreno por lo que sea 80 metros y ya tenemos un obstáculo y bueno, pues el vuelo puede ser no llegar a buen puerto. Vale, más preguntas. Vale, William Acosta pregunta, ¿la nube de puntos LIDAR obtenida es un producto de levantamiento fotogramétrico o le integran otro sensor exclusivo LIDAR? En este caso, todos los productos que hemos mostrado vienen de sensor RGB, es decir, la nube de puntos que hemos mostrado no es una nube de puntos LIDAR, es una nube de puntos generada a partir de identificación de píxeles homólogos en distintos fotogramas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia con la nube de puntos LIDAR es que no podemos clasificarla según valores de intensidad, según rebotes, según, bueno, los parámetros propios del LIDAR, ¿no? Pero en este caso hemos mostrado siempre ejemplos con nubes de puntos generadas a partir de datos RGB. Vale, Ignacio Romero nos pregunta en cuanto a distancias máximas entre puntos de despegue. Hablar de 500 metros, haciendo vuelos para adelante y atrás, pero ¿qué márgenes hay? Bueno, aquí sobre todo es comprobar la legislación vigente en cada país, ¿vale? En cuanto, o sea, técnicamente cualquier equipo de este tipo pues va a poder ir a mucha más distancia, a varios kilómetros. No vamos a perder, bueno, dependiendo de la orografía del terreno, no perderemos tampoco el radioenlace, pero aquí ya nos tenemos que ceñir a la legislación de cada país. Además, operativamente, como los vuelos tardan tan poco tiempo y es recomendable tener puntos de control, como hemos dicho, cada kilómetro, pues bueno, si la zona es accesible, no nos supone mucho más ir haciendo despegues de kilómetro en kilómetro como mucho. Vale, más preguntas. Gabriel González Lede, ¿utilizan algún dron a la fija? Vale, nosotros también tenemos Wintra para realización de vuelos. Lo que pasa que en obras lineales, a día de hoy, y vuelvo a insistir en el tema de legislación, que ya es específica de cada país, pues bueno, en obras lineales aquí en España no lo hemos utilizado puntualmente, pero no lo hemos utilizado prácticamente nada. Tiene mucho autonomía. En obras superficiales de grandes dimensiones, es decir, si vas a volar 1000 hectáreas, 2000, 3000 hectáreas, pues lógicamente un ala fija, como puede ser Wintra, pues tiene una gran ventaja contra un multirotor, ¿no? Porque, bueno, el rendimiento que puedes hacer en un vuelo es muy superior. Pero en este caso, en obras lineales no tanto, por el tema de, sobre todo, por el tema de la legislación y bueno, también por la longitud a la que podemos volar, ¿no? Aquí en España, bueno, pues está estudiando un poco el tema de si hay que solicitar un permiso especial para volar este tipo de equipos y demás, pero hasta ahora no hemos trabajado mucho en obras lineales con ala fija, sobre todo por el tema de la legislación. María Alicia Salvati nos pregunta si trabajamos con QGIS. Bueno, con QGIS algún cliente nos ha pedido algún entregable para luego cargar en QGIS, pero como también es bastante polifacético en cuestión de los formatos con los que es capaz de trabajar, bueno, pues ortofotos, tampoco hay mucho problema por trabajar con ortofotos en QGIS. Nosotros directamente no, solemos enfocarlo más a plataformas CAD, a Civil, a MicroStation, a AutoCAD, pero bueno, en GIS también se podría trabajar con ortofotos sin mayor problema. Más preguntas. Juan Diego Cea nos pregunta qué tal el Mini 3 Pro para empezar a trabajar con este tipo de trabajos. Bueno, pues al final el Mini 3, bueno, pues aquí a lo mejor vas a tener un poquito de limitación por las condiciones de vuelo, es decir, si hace mucho viento, pues bueno, vamos a tener a lo mejor un poco más
de problemas que con un Mavic 3 Enterprise o lógicamente que con un Matrix, que ahí es difícil o tiene que volar, hacer mucho viento para tener problemas. Pero bueno, es un equipo totalmente válido para poder trabajar con él y empezar a hacer levantamientos de obras lineales sin problemas. Vale, otra pregunta, Eduardo Cordero. Estoy trabajando en una zona donde no existe red geodésica. Obtengo el mismo resultado con el Phantom 4 sin RTK y con una red de puntos cada kilómetro. Sí, o sea, al final, si no tienes RTK, la georreferenciación de las imágenes, bueno, el RTK se utiliza para dos cosas. Primero, para que el vuelo sea más estable o más preciso. Es decir, si nosotros le decimos al dron que tiene que seguir una trayectoria, si tiene RTK, va a conseguir esa trayectoria, pues eso, con la precisión de 3, 4, 5 centímetros como mucho. Entonces va a ser más estable el vuelo, ¿no? Porque si durante el vuelo no tenemos RTK y por lo que sea las variaciones de posición de nuestro sistema GPS varían 1 o 2 metros, pues el dron va a tener esa incertidumbre en el vuelo, ¿no? Va a seguir una trayectoria con una precisión de un par de metros. Eso por un lado. Y segundo, por la precisión en la georreferenciación de las imágenes, ¿no? Si no tenemos RTK, vamos a poder trabajar igual. Vamos a tener los centros de proyección de las imágenes con la precisión de un GPS, digamos, en flotante. Cuando importemos, por ejemplo, a Pix4D esas imágenes, Pix4D, como va a leer tanto las coordenadas que vienen en los metadatos de las imágenes, va a leer tanto las coordenadas como la precisión con la que se han medido, ¿no? Entonces, Pix4D va a tener en cuenta si esas imágenes vienen de un dron con RTK o no. Y esto influye en la forma de procesar. Pero si tenemos puntos de control cada kilómetro, vamos a tener un control absoluto también de nuestros productos, de nuestra autofoto, de nuestra nube de puntos, y se puede trabajar exactamente, ¿no? Más preguntas. Luis Fernando Valdivia Livandro. Buenos días, quisiera consultar debido a qué razones se puede perder la conexión entre un mando y el dron. También me gustaría si conoce algún tipo de paracaídas para drones para hacer un vuelo más seguro. El dron es un Matrix 300. Vale. La principal causa, ¿no?, de perder la conexión entre el mando y el dron es el apantallamiento de la señal que comunica, la señal de radio en la cual se comunican ambos equipos, ¿no? El apantallamiento puede venir pues, normalmente pues, por obstáculos físicos, o bien el terreno, o bien edificios, o incluso inhibidores de frecuencia que puede haber en la zona. Para ellos también es muy importante el colocar las antenas en una posición adecuada. Las antenas no tienen que ser direccionales, es decir, no tienen que apuntar directamente al dron, sino que tienen que crear un plano perpendicular al desplazamiento de la onda que transmite la comunicación. Es decir, si nosotros tenemos las antenas en la emisora, lo suyo es tenerlas, si tenemos el dron alejado, tenerlas en posición vertical, y si tuviésemos el dron en nuestra vertical, es tenerlas en posición horizontal, ¿no? Pero bueno, y siempre, digamos, mirando hacia el dron, ¿vale? A veces otro también motivo por el que se pierde la cobertura o la señal es que, bueno, si son vuelos largos y nos metemos dentro del coche, pues lógicamente eso también apantalla mucho la señal. Y en cuanto a paracaídas para drones, sí, hay distintos modelos en el mercado. Pueden ser de activación manual con un mando a distancia en remoto, de activación automática. Pueden ser pirotécnicos que tengan, pues eso, a base de una, digamos, de un aire comprimido o una pequeña detonación, pues puede hacer actuar el dron, el paracaídas, o pueden ser también mecánicos, simplemente por un resorte que se comprime y que cuando se va a actuar, pues libera el paracaídas. Para el Matrix 300 sí que hay paracaídas,
Bueno, en todo caso se pueden poner en contacto con nuestro departamento comercial y les puede orientar en ese sentido de productos. Vamos a ver. Bueno, también Luis Fernando Valdivia nos habla un poco de si el firmware está desactualizado o no. Lógicamente el mando y el dron deben tener siempre el mismo firmware para ser compatibles, ¿no? Vale, Miguel Regueiro Grela nos hace también una pregunta interesante. ¿Realizasteis algún tipo de restitución fotogramétrica en 3D con imágenes UAC? Esto también es un poco la forma, lo que hablábamos antes de la forma o la necesidad del cliente en cada ocasión. Muchas veces tendemos a que los productos fotogramétricos con dron asemejarlos a la fotogrametría convencional. Es decir, la fotogrametría convencional, no se dispone de una nube de puntos, se dispone de un modelo estereoscópico, un modelo en 3D, y un operador fotogramétrico lo que va haciendo es restituyendo en 3D, es decir, subiendo y bajando pues, unos índices en un restituidor digital o en uno analógico como antiguamente, pues va posando el índice sobre la superficie a la cota en la cual ve nítido el índice para restituir las curvas de nivel, restituir cabezas, pie de talud y demás. Pero, entre medias, bueno, pues la superficie que tenemos es la que se genera a partir de las curvas de nivel digitalizadas en 3D. Aquí, en trabajos en aplicación de drones en obras lineales, la mayoría de las ocasiones con un modelo digital del terreno generado a partir de la nube de puntos y con la planimetría en 2D generada sobre la ortofoto es más que suficiente. Incluso en muchos software, en el segundo ejemplo que poníamos, en el del control de taludes en roca, el tener digitalizado la cabeza y el pie de talud en 3D no me aporta más precisión ni mucho menos que el tener una nube de puntos densa y bien definida de todo el talud y un modelo digital de ese talud. Porque si yo tengo solamente la cabeza y el pie de talud, lo que pasa entre medias, si yo tengo zonas que sobresalen o zonas que se meten, lo voy a perder, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros normalmente no restituimos, no hacemos esa restitución en 3D. Intentamos, o ya cada vez tenemos más clientes que trabajan con la ortofoto por un lado para tener planimetría y que son capaces de explotar la potencialidad de la nube de puntos o de los modelos digitales de superficie o de terreno que nosotros le generamos, y quizás la delineación en 3D en pocos momentos nos la requieren, ¿no? Y bueno, por último, la pregunta de José Carlos Foguet de Andrés nos pregunta: para implementar en Mavic 2 Enterprise Dual, ¿debería hacerlo con SmartNet o para ir empezando es suficiente con puntos de control terrestre? Bueno, pues esto, como todo, depende un poco. El resultado al que podemos llegar es similar, ¿no? Entonces, bueno, puedes empezar a través de poner puntos de control terrestre y posteriormente siempre puedes ampliar el equipo o incluso tener un equipo más potente con RTK y trabajar en RTK. Quizás el RTK sea mucho más imprescindible para inspecciones, es decir, el mantener un control de vuelo preciso y exacto a la trayectoria que queremos hacer es más importante, por ejemplo, cuando queremos hacer una inspección alrededor de una torre eléctrica, de una línea de alta tensión, de un aerogenerador, en el cual, pues eso, el tener un vuelo estable y preciso es más importante que en este caso, para tener un plan de vuelo topográfico, para un producto topográfico. Sí que es verdad que nos reduce el número de puntos de apoyo en gran medida, en un 60% o más. En el caso de las obras lineales es un caso peculiar, pero en obras superficiales nos reducen muchísimo los puntos de control, ¿no? Pero bueno, siempre se puede empezar de esa manera y luego avanzar o ampliar a sistemas RTK. Y por último, Juan Diego Cea nos pregunta ¿qué software recomiendas para procesar y obtener el modelo digital? Bueno, como hemos dicho, nosotros trabajamos con Piece4D.
Pix4D te permite procesar y obtener un modelo digital del terreno, pero si luego ya quieres modificar, depurar ese modelo y demás, Pix4D tiene sus herramientas, pero bueno, hay software quizás más potentes porque son específicos de ello, como puede ser el 3D Reshaper, que te permite, bueno, pues tener un control total del modelo digital, poder editar, copiar, pegar, fusionar, bueno, hacer cualquier cosa con un modelo digital del terreno. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, simplemente agradeceros de nuevo vuestra participación, vuestro tiempo, vuestro interés por este webinar. Y bueno, a mis compañeros de marketing pues también pondrán a disposición la grabación de este webinar. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier consulta, tenéis mi contacto también en la presentación y nada, encantado de compartir con vosotros este tiempo.